Entonces, dime otra vez, entonces empieza, alguien va a hacer la lectura, después es la maestra Marta, después ¿quién es? Jessica. Jessica. Luego la maestra Marta y luego usted, maestra. Ajá, ¿y después? Usted al último, en tercer lugar. Ah, ok, vale, perfecto. Buenas tardes, auditorio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que nos escucha a través de la página de internet de esta comisión y a su vez a través de la aplicación Facebook CDH Puebla. Muchas gracias por escucharnos. Y en esta ocasión, bueno, vamos a tener un conversatorio de suma importancia denominado Propuestas para prevenir y eliminar la trata y la mendicidad de las niñas y los niños en situación de calle, pobreza o trata de personas. La situación de las niñas y los niños en la calle es una problemática real en México y en el mundo, y en la cual pues existen o surgen por factores ya sea económicos, familiares, sociales, culturales e incluso políticos, que derivan en una violación a los derechos humanos, ¿verdad? Como sería el derecho a la educación, a la alimentación, a la salud, a la no discriminación, a la privación ilegal de la libertad, entre muchos otros, y que por lo tanto nosotros debemos de atender como sociedad y las autoridades también tienen que poner su granito de arena. Es por eso que hemos reunido a 3 personalidades que son conocedoras en el tema. Este panel de 3 personas está compuesto por las siguientes personalidades. Permítanme. En primer lugar tenemos a la maestra Jessica Calderón García. Ella es licenciada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es maestra en Derechos Humanos por la Universidad de La Plata en Argentina y maestra en Derecho Público por la Universidad Iberoamericana, con colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también especialista en Derecho Administrativo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha laborado como asesora del Secretario de Desarrollo Social en el municipio de Puebla y actualmente es la directora de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Bienvenida, maestra Jessica. También tenemos con nosotros a la maestra Marta Zárate Tinoco. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Tiene maestría en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con 3 diplomados en Mejora Regulatoria, Gerencia de Capacitación y en Mercadotecnia. Dentro de su actividad laboral, ha sido subdirectora de vinculación con instituciones de educación superior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, directora de Igualdad Laboral para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Personas que viven con VIH-Sida. Ha sido también directora de Desarrollo de Proyectos de Inclusión Social y Económicos en la Asociación Civil Tejiendo Alas. Fue también encargada de Administración en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y actualmente es la secretaria ejecutiva del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Finalmente tenemos a la maestra Isabel María Crowley. Bueno, ella tiene una experiencia de 37 años trabajando en los derechos humanos
y el sistema de las Naciones Unidas, como con organizaciones de la sociedad civil. Inició como funcionaria en Sudán del Sur, como funcionaria del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Con la UNICEF, trabajó en Nepal, en las oficinas de UNICEF, en Ginebra y en Nueva York, en alianzas estratégicas, y posteriormente como representante de esta organización en Liberia y en México. Por su labor en México y por su incidencia en la creación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en la creación del CIPINA Nacional y el programa 10 por la Infancia, fue condecorada con el Águila Azteca, que es la más alta distinción del gobierno mexicano a un extranjero. Actualmente es la directora ejecutiva de Fundación Juconi México AC y miembro del Consejo de la Red por los Derechos de la Infancia en México y miembro del Consejo Consultivo de CIPINA Ciudad de México. Bienvenida, maestra Isabel. Gusto en tener a todas aquí con nosotros. Es un gran panel que nos va a alimentar y enriquecer a todos los que estemos escuchando. Bien, pues me gustaría comenzar este conversatorio primeramente con la maestra Jessica Calderón. Bienvenida, maestra. La escuchamos. Muchas gracias por la invitación a las compañeras pues de este conversatorio y a todos los que nos ven y escuchan por Facebook Live. Bueno, creo que es un tema muy interesante, muy complejo, ¿no? Que a veces se puede confundir ciertos conceptos. Voy a compartir la pantalla de una presentación que preparamos desde la Dirección de Derechos Humanos, esperándoles de más claridad en este tema que es bastante complejo. Bien. Primero, como les decía, creo que ahí es bien importante diferenciar los conceptos que muchas veces podemos confundir, ¿no? Con mendicidad, trabajo infantil, o ya estamos hablando como tal de un delito de trata de personas, ¿no? Que es donde podría intervenir ya la fiscalía en sí. La mendicidad es conocida como la práctica de pedir limosna, ustedes lo decían, lo vemos mucho en las calles, incluso en Puebla es un problema a nivel mundial, y pues esta práctica puede ser voluntaria o forzada. El término de trabajo infantil, pues se define como aquel trabajo que priva a los niños pues, de su niñez, de sus derechos, ¿no? Y por ende afecta su desarrollo integral, tanto físico, psicológico. Y la trata de personas ya es el delito tal cual, mediante el cual ciertas actividades, a través de diversos medios, buscarían algún tipo de explotación de personas, y estas modalidades pues atentan directamente contra la integridad de las personas, contra su dignidad humana, por los tratos tan degradantes que se presentan. Entonces, para entender bien esta situación, la mendicidad puede ser voluntaria, puede ser forzada, no siempre es permanente, existe la libertad de elegir lugar, horario, tiempo de permanencia, pueden tener acceso a educación o a más actividades los niños, niñas o adolescentes, puede ser una decisión propia que a lo mejor se orilla, ¿no? Es orillada por las propias circunstancias de vida, y pues busca obtener necesidades o saciar individuales básicas, tanto individuales como a nivel familiar. Ya el trabajo infantil, pues casi siempre es por necesidad económica, ya hay un horario, restringe el derecho a la educación, pero todavía se puede presentar. Muchas veces va igual orillada por la necesidad o hay una decisión familiar, y bueno, su finalidad es buscar una mejor forma de vida, ¿no? Ya la trata de personas como delito, pues ya hay un trabajo forzado, casi siempre se encuentran privados de la libertad, es una forma de esclavitud, difícilmente puede salir de este medio, su tiempo, decisiones y persona en sí le pertenecen a alguien más. Esto quiere decir que no hay voluntad de decidir entre si quiero o no hacerlo. La explotación laboral o explotación con fines de lucros puede darse para el líder, ¿no? de quien esté detrás de estas conductas.
Bueno, todas estas, la mendicidad, el trabajo infantil, la trata de personas, pues violan la ejecución de los derechos de las niñas y adolescentes, ¿no? Muchas veces lo justificamos, bueno, es que viven en pobreza, en marginación, hay alta demanda laboral en nuestro país y vamos normalizando esta situación, ¿no? Ya a veces vemos que sea normal pues, ver a los niños en la calle y les das dinero, les das ciertas, comida o lo que te pidan, ¿no? Entonces lo vamos normalizando, pero esto no quiere decir que no viole sus derechos, ¿no? Pero cuando el trabajo infantil o la mendicidad se convierten en una práctica forzada, ahora sí podemos hablar del delito de trata de personas. Ahora, dentro de estas diferencias que son básicas y que me parecían bien importantes para diferenciar o entrar como punto de partida a esta problemática, es que, bueno, la OIT ha definido las peores formas de trabajo infantil, ¿no? Todas las formas de esclavitud, prácticas análogas, como la venta, tráfico de niños, la servidumbre, la condición de siervo, el trabajo forzado, lo que incluye el reclutamiento forzoso, ¿no? Cuando se utilizan para los niños en conflictos armados, lo hemos visto en varias partes del mundo y que incluso tenemos un protocolo facultativo, ¿no? De la convención que habla específicamente sobre la edad en que pueden estar los niños en conflictos armados. La utilización de reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía, acciones pornográficas, así como también la realización de actividades ilícitas, como el tráfico de estupefacientes, y bueno, esto también está definido por los tratados internacionales. Y bueno, también la OIT lo señala como una de las peores formas de trabajo infantil, pues aquellas que dañen su salud, la seguridad y la moral de los niños, ¿no? Aparte de las que están definidas en este sentido. Bueno, sobre los indicadores que podemos verificar para ver si la mendicidad o el trabajo infantil podría convertirse o está presentándose un delito de trata de personas, es, pues no puede tener acceso con sus padres o sus tutores, a veces es entregado, ¿no? Con alguien más, eso no les permite tener derecho a la educación, tienen comportamientos que no corresponden a la edad del niño, viajan muchas veces sin estar acompañados de un adulto, comen separado a otros miembros de su familia, está vigilado todo el tiempo, pueden estar los niños dormidos menores de 3 años por largos lapsos, ¿no? Y bueno, y estos nos dan ciertos indicadores de que esto no es normal y que puede presentarse en un delito, ¿no? Sabemos que las modalidades o la captación, ¿no? Muchas veces, pues, en estos niños es más difícil de identificar ciertos factores por el tema de la voluntad, pero el tema de trata de personas con niños, pues no es necesario que se presente todas las modalidades o tiene ciertas variantes para su configuración. En México, el diagnóstico nacional que se realizó, pues nos dicen y nos dan datos muy concretos, en donde los menores de edad constituyen un grupo pues, muy vulnerable y la trata de personas representa cerca del 50% de las víctimas de trata. Y la principal modalidad es la explotación sexual. Según las estimaciones de UNICEF, hay 250 millones de niñas y niños de 5 a 14 años que trabajan en países en desarrollo. Entonces, dentro de las propuestas, ¿no? para atender estas situaciones, pues es que nosotros sabemos que existen diferentes instrumentos, tanto internacionales como nacionales, para proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y tenemos la Convención sobre Derechos del Niño, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, nuestra Constitución, claro, y bueno, todos estos instrumentos reconocen una serie de derechos humanos. El derecho a la vida, a la integridad personal, a vivir en familia, a la seguridad jurídica, entre otros. Entonces, jurídicamente, incluso les decía, tenemos protocolos facultativos. La Convención sobre los Derechos de los Niños es la convención que más se ha firmado, ratificado, adherido los países a nivel internacional. Entonces, si ya tenemos los instrumentos jurídicos, creo que lo que está faltando como tal es la aplicación, ¿no? La salvaguardia de estos derechos humanos de los niños. ¿Qué está pasando? Que realmente caemos en este tipo de prácticas que se convierten en delito, ¿no?
Y aquí la obligación del Estado de respetar, de garantizar, investigar, sancionar a los responsables y una reparación integral para que retomen el proyecto de vida, ¿no? Nosotros como parte de las propuestas, ¿no? Para erradicar la explotación laboral y la mendicidad, ponemos pues todas estas cuestiones que se dan, ¿no? La falta de educación, la pobreza, la necesidad. Entonces, como les hablaba de cómo se normaliza la situación y cuál es el deber que tiene el Estado y la familia como punto bien importante a fin de romper este tipo de prácticas generalizadas que se presentan, ¿no? Les decía, es muy común a veces justificar el trabajo infantil por cuestiones económicas, por pobreza, ¿no? Por el tema de sacar lo urgente, el alimento, la renta, la salud, la educación, pues aquí no es una prioridad, sin embargo, pues estamos privando de este derecho a los niños, así como pues parte de su desarrollo normal, el interés superior de la niñez, que ya lo estamos viendo en un tema holístico, ¿no? Tiene que ser visto desde esta manera, según lo que lo definió el Comité de los Derechos de los Niños en su observación general. Y bueno, todo esto que se presenta, ¿no? Entonces, como puntos muy concretos que emitimos como propuestas es, pues primero, concientizar a través de campañas, ¿no? A padres, profesores, empresarios, que este es un tema que se presenta y que es una realidad al día de hoy, ¿no? Acabar con esas normas sociales que legitiman el trabajo infantil, asegurar la economía del país, eliminar las creencias en las personas de que están dentro de un círculo vicioso y que la escuela es una pérdida de tiempo, implementar políticas públicas para mejorar la economía y educación en el país, buscar que las familias tengan trabajos con salarios justos, en condiciones dignas, las empresas pues prohíban el trabajo infantil, que haya visitas regulares a los lugares, porque muchas veces pues no están dados de alta, ¿no? De manera legal y sabemos que se presenta, sobre todo pues en gran parte de nuestro país, y que se defienda y garantice los derechos de las niñas y adolescentes. Digo, son propuestas que creo que son muy ambiciosas, ¿no? Pero que quizá podrían ayudarnos a atender de una mejor manera la situación que se presenta al día de hoy y que obviamente transgrede los derechos de las niñas y adolescentes. Bueno, pues esa sería mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Jessica. Excelente su ponencia. Y ahora le toca el turno a la maestra Marta Zárate. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. A ver. Bueno. Muchas gracias, antes que nada, por esta invitación. Celebro que nos convoquen. También he escuchado con mucha atención a Jessica, suponía que ustedes iban a dar esos datos. Entonces me voy a ir directamente a la propuesta que nosotros tenemos como parte de CIPINA, Puebla. Como ustedes conocen, nosotros somos un mecanismo de coordinación de todas las políticas públicas que tiene que ver, en este caso, en el estado de Puebla, con el ejercicio y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. En este sentido, nosotros cuando hablamos de trata de personas, pues sí reconocemos que es una gran problemática y es una problemática que puede iniciar desde la infancia, puede iniciar desde el hogar. ¿Por qué del hogar? Porque cada vez escuchamos más de niños que son separados de su familia, o las modificaciones que ha habido a las formas de familia también han llevado a que estas personas, las niñas, los niños y los adolescentes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Cuál es la propuesta que nosotros debemos seguir para la prevención del tema de trata de personas? Que por cierto, en este tema, ya decía Jessica, debemos ver esa diferencia muy específica de cuando se trata cuando estamos hablando de trata de personas y en el momento de que estamos hablando de mendicidad de personas. Son formas diferentes. Y también en el caso de trata, afortunadamente, está tipificado como delito y se puede hacer una intervención mucho más precisa. En el caso de la mendicidad, todavía tenemos que trabajar a nivel estatal en articular
protocolos, investigaciones y demás, incluso darle las atribuciones a las instancias para que puedan intervenir. Hoy por hoy nosotros estamos trabajando en CIPINA, tenemos una propuesta de un protocolo para la prevención de, pues hablamos de erradicación de trabajo infantil y hablamos también de prevención de explotación de menores en cruceros, pero la principal problemática que tenemos es que no existen las atribuciones en las instancias correspondientes para hacer la intervención. Entonces, tenemos que primero hacer una modificación a esas atribuciones. Afortunadamente, estamos en todo el estado en un proceso de modificación de las atribuciones en los diferentes organismos. Entonces, allí estamos haciendo propuestas. Porque en el otro tema, en el tema de trata de personas, afortunadamente sí contamos ya con una ley estatal. Es una ley que aplica para todo el estado y que señala lo que deben hacer los municipios y cómo se deben sumar estos municipios. En este tema, en el tema de la ley para prevenir y erradicar los delitos en materia de trata de personas y la protección y la asistencia a las víctimas de estos delitos en el estado de Puebla, me voy a ir simplemente a centrarme en algunos puntos. Al analizar la ley en todos sus puntos, contiene todo lo que nos han señalado los organismos internacionales para la prevención y la erradicación del tema de trata, del delito de trata, debería decir. El problema que tenemos, tal vez, es que en algunos organismos no se están ejerciendo esas atribuciones. Las causas pueden ser diversas. En algunos casos se habla de presupuesto, pero precisamente también estamos en un momento muy oportuno porque estamos revisando esos presupuestos. Entonces, ¿qué debemos hacer todos los funcionarios públicos? Porque les estoy hablando como la parte que nos toca de este mecanismo que es CIPINA, de impulsar el que se aplique la ley, se respeten los derechos. Pues debemos centrarnos en cuáles son esas atribuciones y ver qué es lo que requerimos para cumplir con el mandato de esta ley. Sí tenemos las facultades, sí nos está diciendo qué es lo que debemos hacer. Y también en este sentido les quiero comentar que el 6 de diciembre de 2019, por parte del gobierno de Puebla, se hicieron modificaciones a la ley estatal para prevenir y erradicar los delitos en materia de trata, y estas modificaciones creo que son mucho más claras de cuáles son las atribuciones que tiene cada unidad administrativa, cada representación del gobierno. ¿Qué tenemos que hacer? Otra vez, realizar programas, considerar acciones y también establecer indicadores muy claros que nos lleven a este cumplimiento. Estamos hablando de que tenemos un periodo, digamos, nos quedan, de aquí al 24 tenemos posibilidad de hacer acciones, estamos cerrando ya este primer periodo, que es el de hacer las propuestas, de considerar los presupuestos y demás, pero sí tenemos que ahora darnos a las acciones y hacerlo de manera muy, muy coordinada para tener mejores resultados. En este tema, atendiendo a las modificaciones que hace la ley, por ejemplo, hay algo muy importante. En el artículo 8 señala de manera muy puntual a qué nos referimos cuando nos referimos, por ejemplo, de abuso de poder. ¿Cuáles son esos conceptos en los que debemos poner atención cuando estamos hablando del tema de trata de personas? Porque a veces existen prácticas, y nos pasa como ciudadanos, que vemos que están sucediendo las cosas, pero no estamos considerando que eso sea trata, ¿no? Entonces decimos, bueno, los especialistas hablan el tema, los especialistas están abocados a ello, pero el tema es un tema social y es un tema que tenemos que mirar hacia nuestra vida cotidiana, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que estamos haciendo como ciudadanos, cómo estamos participando para erradicar estos delitos. Por ejemplo,
Cuando hablamos de abuso de poder, el abuso de poder se va a dar dentro de la familia, se va a dar en los centros de trabajo y se puede dar en la vida cotidiana. Muchas veces tenemos trabajadores o hay personas que tienen trabajadores de tiempo completo de 24 horas. Sí, dicen, tenemos un sueldo, les damos esto y pueden ser desde trabajadores que están colaborando en labores del hogar o en las empresas, lo que ustedes quieran, pero no estamos atendiendo así las formas en que estamos trabajando con ellos no se acercan a lo que es un tema de explotación, por ejemplo, de explotación laboral. Tenemos que ver cuando estamos trabajando como empresarios, cómo estamos fijando esos sueldos, porque decimos, bueno, es lo que ganan las personas en, digamos, el sueldo promedio, pero realmente ese es un salario digno, realmente ese sueldo está comprendiendo todo lo que debe tener la persona. Y bueno, pues igual como lo mencionaba Jessica, digamos que hay temas en el tema de trata de personas que son como mucho más visibles, mucho más puntuales y que estamos mucho más conscientes de ello, que es el tema de explotación sexual. Y es un tema, el tema de explotación sexual también es un tema en el que estamos, si nosotros revisamos lo que nos dicen en las investigaciones, nos dicen es un tema que se acrecenta, que permanece, porque se convierte en un gran negocio, pero es un negocio ilícito. Entonces, como negocio ilícito debe ser sancionado. Pero también allí entramos al tema de qué estamos haciendo los ciudadanos, qué estamos haciendo los funcionarios públicos. Si estamos hablando de un tema de mercado y estamos hablando de un tema de negocio ilícito, tenemos que promover que no exista la demanda de esos servicios también. Por otro lado, nos corresponde a los servidores públicos sancionar con más energía este tema. En el tema de trata, por ejemplo, de personas, les comento, en una investigación reciente que estuve haciendo con el tema de personas con discapacidad en zonas turísticas del sureste, con frecuencia nosotros podríamos detectar que se trataba de trata de personas. O sea, no es normal que una niña menor llegue buscando hospedaje con un adulto, que cuando investigas no es su familiar, ¿no? Entonces, ¿a qué se reduce? ¿Qué es lo que hacen los empresarios? Algunos empresarios dicen, no me quiero meter en problemas y simplemente no los recibo. Pero no hay seguimiento, no hay una denuncia, no hay un compromiso hacia eso que está sucediendo. Entonces, también por otro lado, hay mucho desconocimiento en el caso de las personas que viven una situación de trata. Por ejemplo, a veces desconocen que hay una restitución de sus derechos. Estamos hablando que tenemos que trabajar en esa prevención, pero también en la restitución de derechos. Y que lo hagamos público, no digo dando los nombres de las personas, pero que cada vez demos más cifras y más información de lo que está sucediendo en el tema de trata de personas y cómo se están restituyendo estos derechos a personas que son víctimas de este delito, porque dentro de las víctimas no solo hablamos de la víctima que recibe directa, estamos hablando de sus familiares, de quienes están en su entorno también. Y por otro lado, pues algo que les comentaba en el artículo 9 también se puntualiza la necesidad de evitar la trata de personas y la vamos a evitar diseñando políticas públicas que vayan hacia la prevención y además de que trabajemos mucho más en la investigación de estos casos y de este delito. En el tema de la ley habla que debe haber una restitución de derechos, una restitución de derechos, incluso habla de compensaciones o de que se le debe, el daño se debe restituir también de forma económica. También se dice que hay presupuestos, o sea, cuando el daño no se puede restituir directamente por el infractor, se tiene que restituir por parte del Estado. Tenemos que dar mayor información en este sentido, porque el otro tema que tenemos es
que en el tema de trata de personas con fines de explotación sexual muchas veces no se hace la denuncia. Sobre todo porque pasa la etapa de las personas en que tienen una explotación sexual cuando a lo mejor son muy jóvenes y después se dice, o las investigaciones así lo dicen, que es una forma de protección, entonces dejar de decir, esto me duele, esto está sucediendo, esto me afecta, y entonces, pues no digo que se normalice, pero existe a lo mejor una conformidad de la situación que se está viviendo. Cuando se da esa conformidad de la situación que se está viviendo, se da esa admitir que es como que esto es lo que me toca vivir, allí estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque esa persona ya no siente que estén cometiendo un delito en contra de ella. Entonces tenemos que trabajar de manera muy oportuna y que las personas pierdan el miedo, porque también uno de los indicadores fuertes en el tema de trata nos señala que cuando se llevan, por ejemplo, a menores, las amenazan con el entorno familiar, les dicen voy a robarme a tu hermanita, a tu hermanito, voy a matar a tus padres, les voy a hacer daño, etcétera. Entonces, ese mecanismo del miedo les permite a sus agresores todavía llevar más lejos este delito. Creo que en ese tema, el que hablemos de que es un delito es lo más importante en lo que nos debemos centrar. O sea, hablamos como de trata como un fenómeno social, como algo que sucede y hasta allí queda. Debemos hacer énfasis en que es un delito y cada vez que detengamos a alguien por este delito tenemos que exponerlo, decir cuál es la razón por la que esa persona está y que se sepa, que muchos sepan, que muchas personas sepan que cuando se comete este delito de trata de personas hay consecuencias. Creo que en eso debemos de centrar mucho de lo que estamos haciendo. Por supuesto que la Comisión Interinstitucional para la Prevención y la Erradicación de los Delitos de Trata está haciendo cada vez mejores trabajos. Hemos aprendido también a cómo relacionarnos y cómo institucionalmente trabajar. Y en el tema, por ejemplo, nosotros de CIPINA, este año tenemos un programa especial que se los vamos a presentar mañana, ya les haremos llegar la invitación, en el que estamos trabajando con 2 indicadores. Uno es el de mortalidad infantil, porque estamos atendiendo a esta primera infancia que necesita mayor visibilidad de sus problemáticas y en la que también debemos enfatizar cómo se deben trabajar esos presupuestos. Debemos encaminar presupuestos al tema de primera infancia. Y el otro tema en el que nosotros estamos trabajando con miras a la prevención de delitos como el de la trata de personas, es en el tema de la violencia familiar que pueda haber. Entonces, sí, la contabilización de delitos con la idea de saber cómo estamos incidiendo y si nuestras políticas públicas están siendo aplicadas de la mejor manera y realmente inciden en ese fenómeno, pero a lo que vamos es a toda esa cadena de delito que lleva a que las personas sean víctimas, ¿sí? Y a que se presenten estos fenómenos que no son deseables, que no están apegados a los derechos que debe vivir una persona, a los derechos humanos. Bueno, esta es parte de lo que yo les quiero mencionar. Nosotros estamos trabajando apegados a la ley, qué se necesita y cuál es la propuesta y qué es lo que propone CIPINA. Bueno, pues vamos a trabajar mucho más en este mecanismo de articulación para que se aplique la ley que tenemos ya en el Estado y que además ha sido modificada recientemente con los objetivos que tiene este gobierno. Muchísimas gracias, maestra Marta. Excelente su participación. Bien, y ahora vamos a continuar. Antes que nada, me gustaría también presentar a la maestra Romy Acosta, que está acompañando también a la maestra Isabel, y ella es la directora de Juconi aquí en Puebla. Bienvenida también, maestra Romy. Muchas gracias, del Instituto Juconi.
Es una partecita de Juconi, pero sí, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí apoyando a Isa y escuchando también a estas mujeres luchadoras y que trabajan por los derechos y sobre todo los derechos de la infancia, ¿no? Que es lo que nos ocupa a nosotros. Y ahorita voy a ir poniendo la presentación en lo que empieza Isa. Muy bien, pues bienvenida, maestra Isabel. Vamos a escuchar ahora su ponencia. Muchas gracias. No, muchas gracias. Pues voy a empezar, ¿no? Muchas gracias también por invitarnos a Juconi a ser parte de este panel, que realmente pues con Jessica y con Marta pues ya nos han dado otros elementos y nosotros pues vamos a enfocarnos en el trabajo que hacemos también, lo que sabemos después de trabajar, como ven ahí, 30 años, tenemos nuestro 31 aniversario ya en trabajar en Puebla. Y muchísimas gracias también a la Comisión de Derechos Humanos por invitarnos, ¿no? De verdad que esto es un lujo. Yo creo que debemos hacer más webinarios como estos para que todos nos empapemos y vemos cómo podemos, como organizaciones, trabajar en conjunto en el tema de derechos humanos, en este caso, derechos de los niños, ¿no? Entonces, vamos al segundo diapositiva, por favor, que es un video que nos muestra un poco la conexión entre la violencia. Nosotros estamos siempre trabajando en la prevención de violencia, la pobreza y la marginación, como ese núcleo nos lleva después a llegar donde llegamos. Adelante con el video. Pues muchas gracias. Yo creo que el vídeo es muy impactante. Siempre cuando lo veo todas las veces me impacta bastante lo que dice de una forma muy ilustrativa. Nos pone en el centro de la vida de muchas familias y de muchos niños, ¿no? Y por veces uno se pregunta dónde está, como también dicho, el interés superior del niño, el cuarto constitucional, ¿dónde está? Porque no se ve, ¿no? ¿Dónde están las familias? Pero aquí se lo puedes poner para la próxima diapositiva. Realmente lo que queremos es
este círculo que es la violencia, la marginación y la pobreza, que realmente ponen los niños pensando que estar fuera en su casa, estar fuera en la calle, es mucho más fácil, es mucho más, no tiene tantas peleas, no tiene tantos golpes que estar en su casa. Entonces, nosotros con nuestra experiencia, y esto realmente es este ciclo que lo vemos, también quiero comentar que todo lo que tiene que ver con violencia, las familias ya tienen violencia que es ya intergeneracional. Entonces, de acuerdo con varios estudios, esa violencia se puede pasar a través de su ADN hasta la tercera generación. Entonces, ¿cómo podemos cambiar el chip de estos niños, de esas niñas, de esos adolescentes y sus familias, las familias que por veces funcionan de una forma muy disfuncional, y tornarlos niños positivos, niños que tienen mucho amor y familias que realmente pueden protegerlos y apoyarlos? Y realmente muchas familias, como hemos hablado, como la maestra Marta ha dicho también, pues por veces se ponen en unas condiciones que piensan que las ofertas que le están haciendo, que son verdaderas, no tienen noción de lo que realmente implica lo que le están proponiendo cuando lo están proponiendo que entre en temas de trata, ¿no? La próxima, por favor. Entonces, aquí tenemos como una forma de mostrar los tres espirales, ¿no? Uno habla muy francamente del ciclo de violencia y los efectos negativos que tiene en la vida. Entonces, lo que pensamos nosotros que lo más importante es la teoría de apego. ¿Cómo están esas familias formadas? ¿Cómo están esos niños? Y la familia no tiene otra opción de ver que la trata es donde realmente tiene que salir. Entonces, las relaciones y el apego, la conducta y cómo realmente resultados en la vida se puede cambiar cuando intervenimos a un nivel de familia. Nosotros es lo que realmente decimos, que los resultados que tenemos nos indican que eso es la solución. Y si no intervenimos, lo que va a hacer es que exclusiones repetidas de actividades, por ejemplo, en la escuela, esa exclusión tiene consecuencias muy negativas y lo que hace es que pues haya niños que están enojados, niños que después son adolescentes que quieren entrar en bandas y en otras situaciones, y familias también que no pueden funcionar. Entonces, eso es como los puntos que queríamos realmente enfatizar, cómo podemos realmente quebrar este círculo intergeneracional de violencia, que las mamás y los papás son violentos, que hacen niños y niñas violentos, porque los niños son como esponjas, van a hacer lo que han visto en la familia, y después con los jóvenes que se tornan jóvenes enojados, no felices, y lo que realmente también pues pasa con todas las familias y todos los adultos que realmente pues están frustrados. Y lo que yo pienso siempre es que si nosotros como organizaciones, si el Estado mexicano de Puebla interviene a una edad bastante cuando los niños son chiquitos o los adolescentes, pues nos va a ahorrar muchos otros trabajos que vamos a tener después, un mismo en la salud, por ejemplo, pero si lo atacamos cuando son niños, cuando son adolescentes, pues lo que va a pasar es que no se van a tornar en esos adultos enojados, no van a entrar en bandas y pues van a ser pues ciudadanos que van a poder contribuir para el desarrollo nacional, ¿no? Entonces vamos a la próxima, por favor, a la próxima diapositiva. Ahora, aquí esto es un estudio muy interesante, solo quiero poner aquí de UNICEF, que ha dicho, si no hacemos nada en 2020, no hacemos nada ahora, en 2030, eso es la situación que vamos a tener. Vamos a tener 167 millones de niños y niñas que van a vivir en pobreza. Aquí, como sabemos, en México tenemos 40 millones de niños, 51% viven en pobreza, grosso modo 21 millones, y 5 millones viven en pobreza extrema. Pero si no hacemos nada, vamos a tener muchos más en 2030. Aquí lo mismo, 60 millones de niños y niñas no asisten a la escuela primaria y siguen sin escolarización. Estamos hablando del mundo. Cuando hablamos de México, esa cifra
está entre 2,5 millones a 5 millones. Igual también 69 millones de niñas y niños menores de 5 años morirán entre 2016 y 2030. En realidad, ¿por qué? Porque mueren. Tenemos toda la información. Como dice la maestra Marta, vamos a enfocar ahora en la primera infancia. Es crucial, es como un edificio. Si las bases no están seguras, la casa que vas a poner arriba se va a caer. Entonces tenemos que, lo que yo quiero enfatizar aquí es que tenemos toda la información en realidad, pero tenemos que actuar. Y eso es lo que realmente lo que está haciendo aquí Derechos Humanos es súper importante, porque nos pone la pauta que sí, tenemos la información, si sabemos las cosas que tenemos que hacer, pues ahora tenemos que actuar. Si no, somos cómplices también de no hacer las cosas que debemos de hacer. La próxima, por favor. Esta diapositiva es muy importante también porque nos dice el problema en el mundo. 21 millones de personas son víctimas de trata. Hay que ver que una cuarta parte corresponden realmente en nuestro país a los niños, niñas y adolescentes. Y en este caso, en realidad, también muchos de esos casos son niñas. Y las niñas son a una pequeña edad, pues que se pueden meter en este tema de la trata. Y de acuerdo con el Sistema Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, nos dice que de 2015 a 2019 hemos tenido 3.320 casos. Yo creo que eso es como dicen, the tip of the iceberg, ¿no? La puntita del iceberg, porque en realidad pues tenemos muchos más niños, muchas más niñas que pues no han reportado, como han dicho también, porque no saben o porque realmente pues no saben cómo defenderse y no entienden lo que le están proponiendo, ¿no? La próxima, por favor. Perdón que estoy yendo rápida porque me han dicho que solo tenía pocos minutos. Aquí en la propuesta que tenemos realmente son algo muy puntual, por veces más fácil decirlo de que implementarlo, pero ahora mismo como estamos haciendo el presupuesto es aumentar el presupuesto para el servicio a víctimas. Entonces tenemos que tener dos visiones. Una es cómo podemos prevenir y la otra es los que ya han sufrido este tema, cómo los podemos apoyar. Yo lo veo muy claramente, pero estos temas que voy a poner aquí, aumentar el presupuesto para el servicio de víctimas, aumentar la identificación de las víctimas, desarrollar la implementación de un programa estratégico nacional y, claro, no solo nacional, estatal, y realizar una investigación criminal basada en evidencias, involucrar directamente a los niños, niñas en los diseños de campaña de autoprotección. Un ejemplo, aquí en Kenia, los niños vivían en un sitio muy complicado con muchos retos. Ellos mismos han hecho un mapa, han mapeado en esta colonia los niños no pueden ir a este sitio, porque hay problemas y hay peligros. Entonces, por veces tenemos la información, pero no lo pasamos además. Pero involucren a los niños porque ellos van a hacer lo que van a hacer el cambio. Nosotros, pues ya estamos intentando, pero en 10 años puede haber un cambio radical con la nueva generación de niños. Si los capacitamos y si ellos están realmente involucrados en este tema y son educados en este tema. Entonces, lo próximo, por favor. Entonces, básicamente, realmente lo que estamos diciendo es de nuestro enfoque, tenemos que atender el problema de la violencia familiar y la pobreza, y con esto podemos realmente pues avanzar muy claramente en todo lo que estamos realmente pues intentando aquí de trabajar. Perdón, que se me fue el WhatsApp. Muy bien. Y entonces lo último que quería realmente, la próxima, la 9, por favor. Y que realmente lo que tenemos que hacer es también un trabajo muy profundo, un trabajo muy con las familias para sanar las secuelas que tienen intergeneracionales, pero también darles unas oportunidades y presentarles otras oportunidades de vida que ellos pueden salir adelante. Pues un trabajo infantil es un caso en punto, pero hay tantas arestas que tenemos que realmente empezar a ver, pero estas que mencioné yo, pues son las que yo veo que son las fundamentales. Muchísimas gracias y básicamente ahí es donde quiero dejar con el slide número 10, que no lo estoy viendo, no sé por qué,
pero lo que queremos realmente, tenemos que tener programas integrales. Tiene que estar de la familia, de los niños, de las niñas, de las intervenciones del Estado y también del apoyo a las organizaciones de sociedad civil. Sin esto todo creando una área protectora para las familias, para la infancia, y si tenemos pues campañas de información también, como ha dicho tan claramente Jessica, pues podemos avanzar realmente muchísimo y podemos, de un cierto modo, yo sé que no es fácil, pues contribuir para la prevención y erradicación de la trata en el Estado de Puebla. Pues muchísimas gracias y claro, aquí pues para la discusión lista. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Isabel, excelente de la ponencia, muy enriquecedora. Y ahora me gustaría hacerles una pequeña pregunta, a lo mejor ya de cierto modo se fue contestando dentro de sus ponencias, y es en relación a que desde mi punto de vista, pues los niños y las niñas de la calle se encuentran en esa situación de muchas maneras o de muchas formas o por diferentes factores que ya han indicado. No todos son trata, no todo es pobreza, hay muchos factores por los cuales están los niños ahí. Y entonces, partiendo de que los niños y las niñas son titulares de derechos actualmente y también teniendo en cuenta el interés superior de la niñez, ¿qué recomendaciones o estrategias en base a esos puntos darían, o en su caso, qué dependencias deberían de integrarse, ¿verdad?, para poder atender esta situación? Entonces, sí, podríamos empezar con la maestra Jessica. Bien, bueno, pues yo les quiero hablar más que nada sobre aprovechar esta oportunidad para decirles el labor que hace desde la Fiscalía, ¿no? Es como dicen, hay un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, porque realmente para la prevención, la atención y la erradicación, ¿no?, que es lo que se busca, pues realmente hay una labor o una cadena que se sigue a través de diferentes instituciones, ¿no? A la Fiscalía lo que nos corresponde es la investigación y la persecución de los delitos de trata, ¿no? Tenemos una unidad especializada para atender este tipo de delitos y que tome en cuenta la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de víctimas de estos delitos. De la mano a nivel local, pues también hay un protocolo para la atención de víctimas de este tipo de delitos, donde intervienen y dice muy claro el protocolo que le toca a cada institución del gobierno del Estado de Puebla, ¿no? Y este protocolo de atención, pues obviamente habla desde las necesidades básicas, desde la atención del delito de trata, porque muchas veces, pues el medio, pues también de comisión es bien importante, ¿no? Ustedes saben que el delito de trata, pues es un delito complejo, y tiene tres elementos principales, ¿no? La conducta, los medios y los fines. Cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, no es necesario el elemento de medios, ¿no? Solamente se requiere la actividad de enganche y la finalidad, que como decíamos muchas veces, o lo que más se ha reportado a través de la estadística nacional, es que se vincula mucho a la actividad lucrativa de grupos de delincuencia organizada y se utiliza más la explotación sexual, ¿no? Es el fin que mayor se llega a dar con los niños, que son víctimas de trata. Y un punto bien importante, pues también es la edad de los niños y también la cuestión de las personas migrantes, ¿no?, que están transitando en el país, ya hablemos de refugiados, desplazados internos, ¿no? Entonces, claro. son contextos que se toman en cuenta para la investigación del delito, ¿no? Pero bueno, desde la parte de la Fiscalía es lo que nos toca a nosotros, ¿no? Y cuando digo que tenemos los instrumentos jurídicos, ¿no?, tanto internacionales, hablando del protocolo de Palermo, que complementa la Convención de Naciones Unidas, pues también tenemos instrumentos locales, instrumentos nacionales, ¿no? Y no solamente es un problema que se da a nivel país y a nivel internacional, ¿no? Entonces hay que verificar que todas las instituciones estén realizando lo que les toca, ¿no? En este caso, pues de la Fiscalía, nosotros hacemos la investigación a partir de que conocemos la noticia criminal y de ahí desplegamos todas las acciones, pero es algo que no se puede hacer solo, ¿no? No puede hacer solamente la Fiscalía estas
acciones. Necesita también de otras instituciones que se vayan sumando, tanto al nivel de prevención, de atención, y si realmente queremos lograr que este niño o niña tenga un proyecto de vida, pues es un camino complejo en donde incluso pues, se tiene que involucrar la reciente Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Puebla, que es un logro que se llegó este año y que realmente aplaudo, ¿no? Yo creo que Jessica lo ha puesto muy bien. Sí, muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Ahora continuamos con la maestra Marta. Maestra. Bueno, en este tema, desde el sistema estatal de DIF, nosotros trabajamos mucho en el tema de la prevención y también existe la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes. Como señala Jessica, tenemos a nivel estatal, ya no es el protocolo como debemos intervenir y donde claramente dice qué debemos hacer cada uno, y también estamos dispuestos a hacer una revisión, a escuchar propuestas y a fortalecer todos esos mecanismos de los que allí se habla. Esa es, creo que la esencia de estas modificaciones que se dieron a la ley recientemente en diciembre de 2019. Y sobre todo, yo creo que debemos trabajar mucho en el tema de prevención. Por eso les mencionaba estos indicadores con los que nosotros trabajamos en el programa especial. Necesitamos acercarnos más a esas niñas, niños y adolescentes para que ejerzan sus derechos, para así tener una protección integral, pero también, como mencionaba Isabel, que les demos voz y que ellos nos indiquen qué es lo que quieren, hacia dónde están mirando los peligros a veces, porque también son intuitivos, y que nos hagan también sus propias propuestas, pero sobre todo que las llevemos a cabo, que las llevemos a la acción. Eso es lo que estamos nosotros trabajando. Excelente, maestra. Yo también estoy de acuerdo que, bueno, hay que hacer que esos niños se les respeten esos derechos, son titulares de derechos, entonces hay que llevarlos a que se garanticen esos derechos, porque muchas veces, pues, están invisibles, ¿no? Entonces, es importante que todas las instituciones y todas las dependencias les garanticemos esos derechos que tienen esos niños de la calle. Muy bien. Ahora continuamos con la maestra Isabel. Maestra. Sí, no, en realidad, pues la Jessica y Marta pues lo han dicho muy bien. Yo creo que lo importante también es el deber del Estado de actuar, y aquí pues tenemos ya tres partes del Estado que pueden actuar, pero yo veo que a los niños les tenemos que dar les tenemos que apoyar mucho para que sepan dónde están todos los riesgos. Y ellos son muy listos y aprenden muy rápidamente, pero ¿cómo llegar a esas familias también? Cuanto más desfavorecidas son, más difícil también es de llegar a ellas, ¿no? Porque algunos no van a la escuela o donde sea porque ya se sienten como alineados de estar en la escuela. Entonces yo creo que cómo podemos llegar a las familias más desfavorecidas, y cómo también, y yo creo que también aquí el DIF tiene un papel muy súper importante de ver los que realmente no pueden, pues por varias razones, a tener el ambiente familiar como tiene que tener, de intervenir, de apoyar a las familias a que se tornen realmente familias funcionales. Porque eso está en la clave de todo también. Es que si las familias, en nuestras familias nosotros pues apoyamos nuestros niños, nuestras niñas, estamos siempre al pendiente. Esas familias pues están al pendiente de lo que van a comer mañana, ¿no? Entonces tiene otros retos que nosotros no tenemos, y por veces no los entendemos porque tenemos esta visión muy adultocéntrica, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros también pensar y ver? Porque los niños por veces, si están con miedo, tienen algunos problemas, no comunican con los adultos porque tienen miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros trabajar con los niños y también trabajar con las instituciones que tienen que trabajar? Tener metas muy precisas de dónde qué queremos hacer, cuándo y quién lo va a hacer, y que haya un monitoreo de que sí, como Estado, en Puebla estamos cumpliendo con los derechos de la niña, estamos cumpliendo con todas las leyes que tenemos,
las estamos ejerciendo o no, porque eso también es un gran reto. Pues primero, el primer reto es hacer la ley, y después cuando hacemos la ley decimos pronto, ya estamos bien. No, ahora hay que implementarla. Exacto, entonces yo creo que ahí es donde tenemos que actuar como organizaciones, y aquí de verdad nosotros de organizaciones de sociedad civil estamos aquí para apoyar en todo lo que ponemos, poner nuestro granito de arena, porque tenemos 30 años de experiencia en trabajar con estas familias. Y entonces pues podemos, pues tenemos también nuestro congreso todos los años que comparte esa información también. Y yo creo que eso es muy importante, es como podemos también tener núcleos de trabajo donde podemos todos con las mismas metas continuar funcionando y apoyando, porque así tenemos sinergias que no tendremos si actuamos todos separados. Yo creo que es súper importante. Y después, por supuesto, que haya dinero. Me duele mucho que tenemos 25 programas nacionales y ni uno es para la niñez. Nos falta el 26, tal vez Puebla podría avanzar con el 26, quién sabe, ¿no? Entonces, pues poner algo muy concreto en la mesa, esto es lo que queremos hacer para nuestros niños, pero algo que se pueda hacer que no sea como un sueño, aumentar el presupuesto, identificar las víctimas y ver dónde están los focos rojos donde tenemos que trabajar, y realmente continuando trabajando con organizaciones internacionales que nos dan mucha la pauta, y continuando realmente investigaciones. Y cuando nos dicen que en México ha venido 3.320 personas que han sufrido de problemas de trata, pues hay muchos más. Pero ¿por qué las personas tampoco por veces avanzan? Como ha dicho también, no, porque tienen miedo, porque son muy jóvenes, porque no saben. Entonces, es una campaña de información de todo lo que se tiene que hacer. Si avanzamos mucho con las alertas ámbar y con todo eso, pero tenemos que hacerlo aún más eficaz de lo que está, ¿no? Entonces, para mí esos son los puntos. Trabajar todos en conjunto, identificar los focos rojos, trabajar con las familias que son identificadas y después pues avanzar como un Estado y mostrar, podemos ser el referente del país. Ese es el reto. Excelente participación, maestra Isabel. Y ojalá, como dice usted, empecemos ya a actuar. Estamos Exacto. aquí en la Comisión de Derechos Humanos, por mi parte, como titular de la unidad, dispuesto a empezar a trabajar sobre ese tema. Y bueno, pues finalmente yo les agradezco a todas mis panelistas haber estado acá. Fue un honor haber estado como su moderador y esperemos que no sea la última vez. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo. Hasta Muchas luego. gracias. Igualmente. Igual. Gracias, Y aquí igualmente. estamos. Aquí estamos. Vale. Muchas gracias. Bye. Justo.